Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, para el debate, para el análisis de los temas que nos importan, que nos interesan en Bogotá, en Colombia, y también analizamos la realidad del mundo. Y vaya que Colombia en las últimas horas ha estado en el ojo del huracán de los principales medios internacionales, también claramente de los medios nacionales. Ha renunciado finalmente el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Lo hizo a través de un comunicado luego de anunciar que se había reunido con el presidente Iván Duque y que, debido a la coyuntura nacional, había decidido dar un paso al costado. Esto claramente después del debate de moción de censura que se llevó a cabo en las últimas horas en el Congreso de la República y de la revelación que hizo el senador Roy Barreras acerca de la muerte de 7, ahora sabemos, de acuerdo con la Fiscalía, que son 8 menores de edad en un bombardeo contra un grupo armado residual, contra una disidencia del Frente 62 de la FARC. Analizamos ese tema con nuestros invitados. Son las 8 de la noche, 37 minutos, y estamos en vivo desde los estudios de Canal Capital, canal público de todos los bogotanos, en el occidente de Bogotá. Saludo inicialmente a la politóloga Sandra Borda, que nos acompaña, quien ha estado muy activa también en redes sociales, comentando acerca de este tema. Sandra, muy buenas noches, bienvenida a Opina Bogotá. Hola, Erika, muy buenas noches, gracias por la invitación. Y está también con nosotros el senador Roy Barreras. Deje el celular quieto, senador Roy Barreras, ya estamos al aire, porque al fin y al cabo usted convoca ese debate de moción de censura, hace la revelación y se siente ahora satisfecho tras la renuncia del ministro de Defensa, tras la salida de Guillermo Botero, a quien usted en reiteradas ocasiones ha señalado como una persona que no era competente para ocupar ese cargo. Buenas noches. Buenas noches, Erika, a los televidentes, Sandra. Bueno, no, satisfecho definitivamente no. Nadie puede estar satisfecho con la masacre y la tragedia que ocurrió en Tacuelló o en Corinto, con el genocidio de los indígenas, con el asesinato de los líderes sociales, 244 de ellos, con 169 reincorporados que han muerto. Alexander Parra, uno de ellos, asesinado al interior de un ETCR. Estas preguntas están sin responder, como están sin responder las preguntas de quienes han sido ejecutados extrajudicialmente, como Dimas Torres, como Flower Trompeta, y que fueron presentados como forcejeos o muertos en combate por este irresponsable ministro. Y por supuesto, el ocultamiento, Erika, que le hizo a los colombianos, al país, de la muerte de estos 8 niños. 3 de esas niñas habían sido secuestradas, menores de edad, 12 años, 14, 13 añitos, y el personero de Puerto Rico, Caquetá, 2 meses antes en Consejo de Seguridad le había advertido al ministro para que las rescatara, y en lugar de rescatarlas las bombardeó, y murieron, y engañó al país, y se lo ocultó al propio presidente de la República. Creo que le hizo un gran daño en este año a la seguridad nacional, a la seguridad en las ciudades también, en las calles, en los barrios. Y su ida es apenas el primer paso, apenas una decisión obvia después de las denuncias que hice ayer y del debate de censura. Teníamos y tenemos las mayorías para esa censura. Lo importante ahora, sin jactancias, porque eso es inútil y no se trata de colgar trofeos de casa, es pensar en el país. Y creo que el presidente tiene la responsabilidad de convocar a la unidad alrededor de un acuerdo real que implique por lo menos 3 cosas. El respeto por la paz firmada, que abandonen esa agenda de destrucción, de hacer trizas la paz. Y eso implica, por supuesto, el respeto por los derechos humanos, por la vida de los líderes, por las garantías de vida de los colombianos. El segundo tema, la recuperación de la legitimidad de las fuerzas militares, de la confianza que se perdió por cuenta de las frases célebres de este ministro, de sus mentiras y de su falta de sensibilidad con los muertos. Y esa recuperación del tejido social será labor de quien esté en esa cartera, recuperando además la seguridad. Punto muy importante. Comentábamos fuera de micrófono con Sandra, porque si a esa cartera llega una persona tan insensible como este, pues entonces nada se habrá resuelto. La renuncia del ministro no puede pensarse como que ya resolvió todo, ¿no? Los problemas siguen, la zozobra de las víctimas sigue, la angustia de los líderes sociales sigue y la inseguridad en las calles continúa. Y el tercer tema es que hay que tener una agenda económica de reactivación del país, que controle el desempleo que sigue disparado, que alivie las cargas tributarias de la clase media,
que reactive la economía, pero eso solo se puede hacer con un presidente que piense en el futuro y que se desamarre de ese lastre de lo más radical de ese uribismo guerrerista que lo tiene atado al pasado. Ojalá lo haga. Si es así, por el bien del país, seguramente estaremos allí para acompañar esa agenda nacional. Pero si no lo hace, aquí estamos también para defender la paz y para elevar la voz de la protesta social. Sandra Borda, sus primeras impresiones en torno a esta decisión conocida en la noche, la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botera. No, pues Erika, yo creo que en general, digamos, el problema más grueso al que nos estamos enfrentando es que el compromiso en materia de normas internacionales con el derecho internacional humanitario y con los derechos humanos es un compromiso que siempre se debilita cada vez que el uribismo llega al poder. Y se debilita con excusas, se debilita con justificaciones, se debilita de una forma u otra. Y yo creo que parte del compromiso, y ya Roy lo sugería, que tiene que asumir el gobierno después de la renuncia del ministro, es un compromiso con esas normas. Ese compromiso no es compromiso de gobiernos particulares, es un compromiso del Estado nacional, y lo que tenemos que empezar a tener en cuenta desde ya es que no hay ninguna justificación, no hay ninguna explicación que valga cuando se cometen violaciones tan flagrantes a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Lo que debería estar haciendo este gobierno, además de comprometerse con la agenda de paz, es consolidar el compromiso del Estado colombiano con esas normas. Fíjese que hasta hace muy poco estábamos discutiendo la salida de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas con el argumento de que ya no necesitábamos vigilancia en materia de cumplimiento con estas normas. Y mire el escenario al que nos estamos enfrentando hoy en día. Entonces, ese compromiso sigue siendo debilitado. El gobierno y el partido de gobierno no parecen tener un discurso comprometido con esas normas en particular, y yo creo que la punta del iceberg en este momento es la salida del ministro de Defensa, pero lo que tiene que buscar la sociedad colombiana, lo que tienen que buscar los organismos de control y el Congreso es justamente que el gobierno se comprometa de una vez por todas con el respeto a estas normas, o si no, no vamos a avanzar en absolutamente nada. La reacción del presidente Iván Duque para muchos ha sido tibia frente a esa gravísima denuncia que se conoció en las últimas horas en el Congreso de la República. Senador Roy Barreras, Sandra Borda, ¿ustedes cómo analizan la posición asumida por el jefe de Estado? Muchos esperaban un pronunciamiento frente al tema, no lo ha hecho, lo único ha sido la aceptación a través de redes sociales de la renuncia del ministro Botero. Bueno, yo estoy convencido, y creo que puedo suponerlo de fuentes muy cercanas, que el presidente Duque también fue engañado por el ministro. El presidente Duque, estoy seguro, no conocía, por ejemplo, esta masacre, este asesinato de los niños. A los presidentes les llega la información de sus ministros y, por supuesto, entendiendo que el ministro de la Defensa es el que maneja la inteligencia y la información de más alta calidad, pues cuando el ministro es mentiroso o irresponsable o malintencionado, hace equivocar al presidente. Bueno, el mundo lo vio, Erika, frente a Naciones Unidas. Hizo hacer el ridículo más grande el presidente, haciendo una cosa que es muy difícil, que es equivocándose diciendo la verdad, porque los mentirosos se equivocan diciendo mentiras. Pero era obvio que en el régimen de Maduro pues hay grupos ilegales y guerrilleros del ELN, eso lo sabe todo el mundo. Se equivocan diciendo la verdad porque el ministro hizo equivocar al presidente, y eso es lo menos grave. Lo más grave son las muertes de los niños, los falsos positivos y algo en lo que yo sigo insistiendo, las falsas cifras de erradicación. Yo creo que ese es otro falso positivo. Hoy en un trino, el ministro de ayer a hoy aumentó en 10.000 las hectáreas erradicadas, porque ayer en el debate dijo que eran 90.000 y hoy trinó que eran 100.000. Pero resulta imposible porque en cifras de ellos recibieron 202.000 y hoy tienen 200.000. Y se jactaron de que han disminuido el 2%. Pero cualquier niño con un ábaco puede hacer una resta. 202.000 menos 100.000 pues da 102.000. Y tiene las mismas 200.000. Por lo tanto, o es mentira la erradicación, o tiene la resiembra más alta de la historia, de un 98%, que además técnicamente es imposible por los tiempos de las cosechas. De suerte que este ministro engañó a todos los colombianos. Y creo que es una buena noticia, sobre todo, Erika, déjeme decir esto, para las fuerzas militares, porque las fuerzas militares siempre han estado en el corazón de los colombianos. Les agradecemos su compromiso, les agradecemos su sacrificio, cuidan la vida de todos, los queremos, y por primera vez en la historia tienen la cifra
de favorabilidad más negativa que se conocía en Gallup, 39%, por cuenta de los errores del ministro, de sus frases célebres y de sus mentiras y engaños. De manera que es bueno el cambio, pero ojalá no se equivoquen, y al frente tiene que haber un ministro que dé garantías para las comunidades, reconstruya la confianza, la legitimidad y pueda, por ejemplo, en el Cauca, lograr una comunicación legítima con las comunidades indígenas. Pero fíjese, senador, que yo creo que también ahí hay un elemento importante, y es que yo creo que muchos de los colombianos sentimos durante mucho tiempo que el Ministerio de Defensa era una rueda suelta. El argumento de acuerdo con el cual ese ministerio y otros ministerios duros o de mayor importancia se le habían otorgado al ala dura del Centro Democrático, que es la que representa al expresidente Lo mismo la Uribe, ministra del Interior. Siempre, exactamente. Que también ha fracasado en su agenda legislativa. Siempre le daban a uno la sensación entonces de que el presidente tiene la capacidad de controlar y dar direcciones e instrucciones a un grupo de ministros, pero no a otro. Y yo creo que este es un momento que puede usar el presidente para tener un Ministerio de Defensa mucho más bajo su control y para además diseñar una política de seguridad que sea concomitante y que sea coherente con el tipo de aproximación que quiere tener frente a la implementación de la paz, que vaya de la línea, como decía antes, del cumplimiento de las normas de derechos humanos. Es decir, esta es una oportunidad para tener allí a una persona que dé línea en materia de política de defensa y de seguridad y que además sea línea del gobierno y no línea necesariamente de algunos de los miembros del partido. Y pues si uno fuera el presidente no dejaría de desaprovechar esa oportunidad, porque es que el gran problema que tenemos es que justamente se han estado comportando por fuera de la línea de gobierno durante mucho tiempo. Y yo solamente tendría un pequeño desacuerdo con Roy. Esto no es ninguna sorpresa. El ministro de Defensa venía haciendo declaraciones y venía haciendo cosas que estaban dejando una muy mala sensación sobre el desempeño de las Fuerzas Armadas. El cuento pues de que lo de los líderes sociales eran líos de falda, de ropa tendida, no sé qué, o sea, se tomó con mucha ligereza muchos problemas muy gruesos en materia de seguridad por los que está atravesando el país, y yo al contrario creo que lo dejaron llegar demasiado lejos. Esta decisión, si hay algo en lo que uno pueda creer que se equivocó el gobierno Duque, es en haberse esperado a que llegáramos a un extremo de esta naturaleza para hacer un cambio en ese ministerio que en este momento en el escenario del posconflicto es el ministerio más importante de todos. Fernando Navarro es el reemplazo temporal. Espero que por un par de días, pero ahí a la discusión para muchos es, tiene que venir una persona de una línea incluso más dura, tiene que ser un militar. Por favor, esa sí es una discusión. Llevamos muchos años. Yo no estoy segura de que los militares sean necesariamente línea más dura que la de Botero. Esa es una discusión del siglo pasado, pero déjeme decir que yo estoy de acuerdo con Sandra. A mí lo que me parece es que en el caso específico del bombardeo de estos niños, sí, es probable que no supiera, de acuerdo. Él le ocultó la información inclusive al presidente, pero claro que se demoró en hacer los cambios. Yo hice un relato en los 2 debates que adelanté de todos los fracasos y mentiras de este ministro, que la lista es absolutamente larga y que empieza además por la displicencia, la falta de sensibilidad. Mire, este ministro dijo cosas asombrosas. Dijo, por ejemplo, ante una pregunta mía en otro debate en la Comisión Primera del Senado, que la sociedad civil era cómplice de los criminales, criminalizando a la sociedad civil. Dijo que la protesta social había que regularla y respetarla siempre y cuando fuera de todos los colombianos y no de un sector, lo que implica además una ignorancia supina. Pues si hubiera seguido este ministro y si las cosas siguen como van, de verdad van a protestar los 45 millones de colombianos. Dijo además que los indígenas eran culpables porque se estaban matando entre sí. Y dijo que los campesinos eran sospechosos de tener vínculos, pero nunca dijo una sola palabra sobre las denuncias, por ejemplo, del arzobispo de Cali sobre infiltraciones de esa ilegalidad en algunos de los cuerpos policiales. La inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas, como la inmensa mayoría de los padres de familia, de los educadores, de los sacerdotes, cumplen con su deber, pero así como hay curas pederastas y así como hay padres maltratadores, pues también hay algunos miembros de las fuerzas que tienen complicidades con el narcotráfico y que son responsables de muchos de esos crímenes. Jamás el ministro mostró voluntad alguna de depurar las fuerzas militares. Es más, Sandra tendrá una opinión
más científicas de la ciencia política de este asunto, pero creo que uno de los grandes daños que le hizo a las fuerzas este ministro es que las politizó y las dividió en unas fuerzas militares amigas de la paz y otras amigas de la guerra. Y hay una guerra intestina feroz, se tiran entre ellos. Sacaron de la línea de mando a los expertos en inteligencia, expulsaron y purgaron a aquellos que habían trabajado en el proceso de paz y se quedaron con una línea guerrerista, a pesar de que tienen algunos serios cuestionamientos en materia de violación de derechos humanos. Y aquí lo que muchos se preguntan, Sandra, es el tema del ocultamiento de los hechos, de las versiones tergiversadas, que efectivamente pueden ocurrir hechos en el interior de las fuerzas militares. Estamos hablando de unos cuerpos de más de 200, 300 mil hombres, si sumamos policía, ejército y demás. 500.000. Efectivamente. Y uno dice, por supuesto que puede haber unos hechos puntuales, pero el manejo que le dio el ministro es lo que le cuestionan muchos ciudadanos. Ese es justamente el lugar en donde está la gran contradicción en todo esto, ¿no? Porque claro, después de que se hace público en el debate de ayer lo que sucedió con los niños en este bombardeo, entonces la reacción empieza a ser de muchos sectores del uribismo, bueno, pero pues es que eso se podía, ¿no? Entonces usted tiene desde las explicaciones legales que no tienen ningún sentido, de acuerdo con las cuales un niño que ha sido reclutado forzosamente automáticamente se convierte en combatiente y entonces pues si estaba ahí adentro pues es problema de él, ¿no? Que es una interpretación absolutamente tergiversada. Por y algo loca sería, era una frase célebre del ministro, cuando mataron a Dimar Torres, que dijo que no por ciego, dijo, por algo sería, que se parece a la frase de Uribe de que estarían cogiendo café. Es una nueva versión de qué estarían haciendo, exacto, estarían recogiendo café, no estarían recogiendo café. Entonces, parte de lo que sucede allí es que el uribismo se ve en la obligación de empezar a justificar lo que sucedió, cuando el acto mismo de haber ocultado esta información ya deja absolutamente claro que ellos sabían perfectamente que esto era una cosa, uno, ilegal en términos del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos mismos, dos, una cosa que iba a tener un costo político enorme para el gobierno y para el mismo ministro de Defensa, y tres, digamos un acto de irresponsabilidad completa con el oficio último de las Fuerzas Armadas de este país, que es proteger a los civiles y proteger a la gente que no tiene nada que ver con el conflicto, que además son los niños, lo más importante de este asunto. Entonces, que tienen derechos prevalentes. Entonces, claramente, el ocultamiento de la información es justamente lo que lleva a mucha gente a concluir que ellos mismos sabían que eso que estaba ocurriendo era equivocado, era ilegal, iba a tener un costo político enorme, y por eso ahora las justificaciones son absolutamente vacuas y no tienen ningún tipo de credibilidad. Y para hacer aún más grave, Erika, el asunto, estos niños, 3 de esas niñas, estaban secuestradas y el defensor del pueblo lo advirtió 2 meses antes y pidió que las liberaran y lo que hicieron fue matarlas. Sí, y el gobierno tenía la información, eso es y lo más dramático de todo. El ministro oculta la información durante 2 meses. Ya les voy a preguntar acerca de lo que falló ahí, la inteligencia y todas las alertas que se hicieron en torno a ese caso, pero esta noche, son las 8 de la noche, 53 minutos, está circulando en redes sociales un video del presidente Iván Duque. El presidente Iván Duque ha estado en la ciudad de Barranquilla, allí un periodista del diario El Heraldo le formó una pregunta en torno a este tema, y esta fue la respuesta que le dio el jefe de Estado. Presidente, ¿qué opinión le merece el bombardeo ¿qué tal? Presidente, el bombardeo, ¿qué pasó con eso? ¿De qué me habla, viejo? De lo de la moción de censura contra él. La moción de censura. Tranquilo. ¿De qué me habla, ¿De qué me habla, viejo? Es lo que le responde el presidente Iván Duque al ser cuestionado por este comunicador, y ahí quedó precisamente grabado esa respuesta. Quiero preguntarles qué opinión le merece, senador Roy Barreras, Sandra Borda. A ver, a mí me parece que la sombra del uribismo radical, que tiene esa falta de sensibilidad con las víctimas, recordemos que Uribe se opuso a la ley de víctimas, que se opuso cuando reconocimos el conflicto armado. Yo tuve una confrontación ideológica fuerte con él en su gobierno por ese asunto. Desconocían a las víctimas y son insensibles a los hechos, que es lo que hacía Botero. Y pareciera que ese ambiente contamina a quienes están en esa secta, en eso que ya no es un partido político, sino
sino como un grupo de ciudadanos fanáticos que no meditan bien. Yo espero en verdad que el presidente de la República, que es un hombre que vivió mucho tiempo en el exterior, es un hombre que yo creo que es un hombre de manos limpias, que no ha participado ni estuvo en Colombia en esa época cruel de masacres y de falsos positivos, pues es un hombre que pueda liberarse de esa sombra y pueda asumirse el demócrata, el capaz de conducir el país, pero además es lo único que podemos esperar, Erika y Sandra, porque es que le quedan 2 años y medio de gobierno, de manera que si él no reconduce el país hacia la paz, hacia la tranquilidad, hacia la seguridad, hacia la confianza, pues van a ser 2 años y medio muy difíciles para Colombia, con estallidos sociales incluidos. Yo confío en que el presidente Duque se libere de ese radicalismo y convoque a todos los colombianos a una agenda de esperanza y de futuro. Y con campañas presidenciales ya abiertas, y Pues candidaturas, que se lanzó, ¿no? claro, además, Claro. Sandra, Pero no sabemos pero qué fíjese- opina de nada el que se lanzó, que es Fajardo. No sabemos qué Bueno, opina deje a sobre... Fajardo tranquilo hoy. No, es que como ella dice que se lanzó, yo no le he oído sabemos hablar qué nada opina. sobre el No, Cauca. sí tiene un par de tweets en el que ha dicho que ¿Sobre esto el es una Cauca? cosa que no está funcionando sobre lo que acabó de pasar con el ministro y demás. Ah, Pero qué mire, bueno. fíjese, yo creo que ahí hay una cosa, Roy es un poco más optimista. Yo tengo muchas dudas y me preocupa un fenómeno que he venido señalando en varias ocasiones, lo he escrito y trato de entenderlo porque me parece un fenómeno bien complicado, y es el nivel de desconexión tan grande que tiene el presidente con lo que está sucediendo en el país. Esta mañana, cuando todos los medios de comunicación estaban hablando sobre lo que había sucedido en el debate ayer, cuando todo el mundo estaba discutiendo la atrocidad de lo que estábamos presenciando, el tuit del presidente era un tuit sobre la competitividad en el país y el funcionamiento de la economía. Y hoy veo ese video y la sensación que me produce es una sensación muy parecida a la que me produjo, sabe, el presidente Piñera cuando empezaron las protestas en Chile, que es esta idea de reaccionar con un nivel de conexión mínimo con lo que está sintiendo la gente y con el nivel de frustración y con el nivel de insatisfacción enorme de la opinión con lo que está haciendo el gobierno. Yo no sé si es un problema de los asesores que lo están rodeando, yo no sé si es un problema de que él básicamente, y lo ha dicho públicamente, se rehúsa a escuchar medios de comunicación, leer columnistas y medirle el pulso al país. Yo no sé si es que está demasiado aislado, pero la sensación que le da a uno es que es una persona que pareciera ser el presidente de otro lugar. Entonces, yo creo que el gobierno debería tratar de hacer un esfuerzo de acercarse un poco más a la gente, y ni siquiera voy a insistir en que sea la oposición, porque entiendo, digamos, todos los problemas que eso les puede generar, pero que se acerquen a las organizaciones sociales, que se acerquen a los estudiantes, que se acerquen a los defensores de derechos humanos, que se acerquen a gente que tiene agenda y que tiene información y que ha estado dispuesta a conversar con el gobierno para tratar de ayudarle a que mejore su gestión en materia de protección a la gente y en materia de seguridad. Eso es lo único que uno le pide en este instante, porque es que honestamente esas declaraciones lo dejan a uno pensando, está en otro lugar, y entonces ¿quién va a tomar la decisión sobre lo que está sucediendo? Es muy pertinente lo que dice Sandra sobre la desconexión, sobre vivir en una burbuja, le pasa a muchos presidentes, pero yo creo que la frase más célebre a propósito de Piñera de esa desconexión es la de la primera dama, Sí. que en medio de la crisis dijo esto como que se llenó de alienígenas. Sí. Es como una invasión extraterrestre. Sí, vamos a tener que renunciar a algunos de nuestros privilegios, Sí. dice la señora como si fuera una sultana. A tener que hacer un esfuerzo, un sacrificio. Pero resulta que la alienígena es ella, Sí. es decir, los que están en Así otro es. planeta son ellos. Son ellos. Son Y ellos. resulta que la ciudadanía está en la calle exigiendo sus derechos. Y volviendo a Colombia, a mí me parece que la ciudadanía sale a la calle a protestar cuando no es escuchada, cuando los gobiernos se aíslan. Si no se quiere un estallido social cuyas consecuencias pueden ser indeseables, yo no deseo que eso ocurra, porque puede ser incontrolable en Colombia, donde a diferencia de Chile tenemos grupos criminales, narcotráfico, disidencias. Ojalá el gobierno escuche esta voz, la voz de las comunidades, de las víctimas, y el llamado que le hacemos hoy desde un Congreso empoderado, que le decimos, presidente, usted tiene la responsabilidad de convocar a la unidad y de garantizar el respeto por la paz firmada, con todos sus derechos, y recuperar la confianza y legitimidad de las instituciones, mirando hacia adelante. A propósito de un Congreso empoderado, estaban confirmados 67 votos para avanzar en la moción de censura Más, le del quiero ministro. contar, ¿Sí? ¿Cuántos más, llegó a contar usted? Más porque en esta tarea de lograr, yo quiero de paso
decir que agradezco a mi partido, el Partido de la U, el acompañamiento al Partido Liberal, al Partido Cambio Radical, a los verdes, al Polo, a los decentes, a los alternativos, a los indígenas. Pero hoy los senadores conservadores esta tarde habían escuchado la voz de su presidente de partido, el doctor Yepes, diciendo que con los nuevos hechos iba a revisar la posición del Partido Conservador. Y 2 o 3 senadores conservadores pidieron la renuncia del ministro antes de que esta ocurriera. Se lo pregunto, Sí, ¿sabe me por deja qué? decir una- Porque entonces, ¿qué pasa Sí. ahora con la moción de censura? Se va el ministro y ¿cuáles entonces serían las consecuencias de esta decisión? ¿Avanza, no avanza la moción de Fíjese- censura? ¿Qué es lo que viene ahora a continuación, Sandra? Fíjese, Erika, legalmente podrían adelantar todavía la moción de censura, pero déjeme decir solamente Sí. una cosa antes de entrar en esa discusión. Mire, yo sentada en esta mesa y en otras mesas de opinión le he dado mucho garrote al Congreso de Colombia y le he dado mucho garrote a la clase política y le he dado mucho garrote a Roy. ¿En serio? Pero, sí, de vez en cuando. Pues toca, ya sabe bien, cómo está funciona. Pero en este momento sí quisiera resaltar el papel que está cumpliendo el Congreso colombiano y cómo se está gestando un sistema de pesos y contrapesos que es la forma en la que debería funcionar la división de poderes en una verdadera democracia. Lo que estamos viendo, y yo no quiero banalizar eso porque he visto a mucha gente diciendo, no, eso es porque no les están dando mermelada, entonces se están vengando. doctor Roy. Yo creo que esto es una cosa que va muchísimo más allá y me parece que no es sano para nosotros como sociedad interpretar esto solamente a la luz de la mermelada. Yo creo que estamos en un escenario en el que se están rearmando y reconfigurando las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo, y a pesar de que esto le genere algún tipo de ansiedad o sensación de inestabilidad a la gente, esta es la forma en la que funcionan las democracias, ¿sí? La forma en la que funcionan las democracias es que cuando los ejecutivos se equivocan o se extralimitan en el ejercicio del poder y La ahora del moción de poder confianza, físico, que en otras partes se llama. esto es lo que tiene que hacer el Congreso. Entonces, esto es para que le retornemos un poquito más de fe a los partidos políticos, al Congreso y a la función que cumplen. Yo creo que lo de la moción de censura es una cosa interesante porque la gente diría, no, pues finalmente renunció, la moción de censura no sirvió para nada. No, la moción de censura tiene un efecto disuasivo enorme. Si no hubiese sido por todo lo que vimos una gran mayoría de los colombianos ayer en televisión, por las denuncias que hizo el senador Barreras y por todo lo que escuchamos, en este momento no tendríamos a un ministro renunciando a su cargo. Entonces, esto es simplemente una invitación para que revisemos un poco, y me estoy invitando yo también a revisar, digamos, el análisis que hacemos sobre la división de poderes en Colombia, porque esta es la forma en la que debería estar funcionando permanentemente. Pero La además- moción de censura es una moneda de cambio, es un chantaje, es lo Es que un está mecanismo de buscando, lo que está buscando el Congreso enmermelado. Es que hay muchas opiniones justamente hoy en torno a lo que está pasando. Dicen que luego del ministro de Defensa viene el ministro de Agricultura, Valencia, y así quieren presionar al gobierno, y luego viene la discusión de la ley de financiamiento en la que, según muchos sectores, el Congreso va a llevar contra las cuerdas al gobierno. Yo estoy de acuerdo con la lectura de Sandra, que me parece además una lectura profunda, una lectura de fondo. Las democracias funcionan si hay equilibrio de poderes. Hoy dije, antes de la renuncia del ministro, ante la presión de la ministra Nancy Patricia llamando a los senadores para intentar voltearlos, que yo esperaba que no creyeran que iban a tapar con mermelada la sangre de los niños. Esto es un asunto que va mucho más allá de esa mezquindad. Aquí, y esto hay que reconocerlo, el Senado de Colombia actuó con madurez, con responsabilidad, pero no es gratuito ese comportamiento. Yo quiero aquí reconocer que las mayorías del Senado de Colombia me acompañaron en toda la construcción del proceso de paz y en el fast track. Votaron todas las normas que tuve la responsabilidad de conducir como ponente. Nos acompañaron antes en la aprobación de la ley de víctimas, nos acompañaron en el hundimiento de las objeciones con este gobierno. Cuando se trata de la vida, y más de la vida de los niños, y cuando se trata de la paz, allí aparecen las mayorías. Y aparece esa bancada alternativa comprometida con la paz, y aparecen las bancadas demoliberales, esas bancadas de centro, porque hay puntos que no se dejan tocar. La gente puede tener discusiones, tratos, negociaciones, como en cualquier parlamento, sobre algunas normas, sobre la ley de financiamiento, de paso inútil, que lo que generó fue desempleo y un crecimiento artificial. Pero sobre la vida, allí han estado. Y eso hay que reconocérselos, porque no han fallado en ese asunto.
Si no, pues hubieran aprobado las objeciones, estrenando gobierno. A mí me parece que es sano que esto ocurra y la moción de censura, por supuesto que tuvo un efecto. Renunció el ministro. O alguien puede creer que si no hacemos las denuncias ayer, el ministro hubiese hoy renunciado. Pues por supuesto que no. Construimos unas mayorías y el gobierno entendió que iba a ser el primero de la historia en recibir una censura. Hizo bien el ministro en renunciar, pero no es suficiente. Que no se crea que la renuncia del ministro ya solucionó todo y entonces mañana como si nada. Aquí la zozobra de las víctimas indígenas sigue, la angustia de los líderes continúa, la angustia de los defensores de derechos humanos amenazados. ¿Pero se vota o no se vota la moción de censura la próxima semana, senador? Yo en eso debo ser muy respetuoso de los partidos que me acompañaron. Tengo que consultar con la bancada de la U, del Partido Liberal, de Cambio Radical, también con los verdes, con los alternativos, para que evaluemos. Anticipo una opinión. Creo que eso depende de la actitud del presidente de la República, de lo que diga en las próximas horas. Si el presidente le dice a Colombia que va a reconducir el país hacia una agenda que respete la vida, los derechos humanos, la paz, y que recupere la legitimidad y la seguridad, sería mezquino no acompañar esa agenda de país, porque esto no se trata de jactancias inútiles ni de tener trofeos de caza. Eso es inútil, se trata de pensar en el país. Pero si el presidente no dice nada, si el presidente no propone ninguna cosa, si no contesta las preguntas que le hemos hecho, yo sigo preguntando, ¿quiénes son los responsables intelectuales del asesinato de los líderes sociales? ¿Quién permitió que mataran a Alexander Parra al interior de un ETCR y que salieran los asesinos? Esas respuestas no se han dado y el diálogo empieza porque se respondan esas preguntas. Hay un tema muy importante. Más temprano, en una comparecencia de medios, porque no fue una rueda de prensa, que ofrecieron el todavía ministro de Defensa, el señor Botero, acompañado del comandante de las Fuerzas Militares, el general Navarro. El general Navarro dio su explicación señalando que era una operación legítima. Puntualmente me refiero al caso de los niños en el departamento de Caquetá. ¿El que está el ministro encargado hasta ahora? Efectivamente. Efectivamente. Quiero que veamos precisamente ese testimonio que le entregó a los medios de comunicación en torno a esa operación que se cumplió en zona rural de San Vicente del Caguán, en Caquetá. No fue una operación contra menores de edad, fue una operación contra el cabecilla del GAO Residual Séptimo, alias Gildardo Cucho. No se tenía conocimiento de la presencia de menores de edad que hicieran parte de la estructura de seguridad del blanco lícito, alias Gildardo el Cucho. Es necesario tener en cuenta que quien infringe el derecho internacional humanitario es quien coloca a una persona protegida en un riesgo que no debe soportar. Es decir, que el GAO residual es quien comete un crimen de guerra al reclutar de manera forzosa a menores de edad y ubicarlos dentro de un objetivo militar. Operación legítima, se cumplieron los protocolos establecidos, protocolos de guerra. En un minuto, 3 mentiras en los 30 segundos que habló. Lo primero es que sí sabían, y el personero de Puerto Rico Caquetá les advirtió 2 veces antes que había menores que estaban secuestrados, pidió que los liberaran y en lugar de liberarlos los mataron. Lo segundo, claro que es falso, que eran parte del círculo de seguridad del criminal. Una niña de 12 años, de 13 años, que era además víctima de abuso sexual, ¿cuál círculo de seguridad? Y lo tercero, que los únicos que violan el VIH son los criminales. Claro que violan el VIH todos los días estos grupos de bandidos, pero el ejército, por orden de este ministro irresponsable, que le falla la inteligencia o que la desconoce, viola el VIH, el principio de proporcionalidad, porque no se puede atacar cuando hay blancos civiles, y menos si son niños, y menos con este tipo de armas totalmente desproporcionadas. Y además, el ministro violó el Estatuto de Roma, lo que lo pone en una condición penal compleja, porque la más alta autoridad civil, que es él, tenía la obligación de denunciar esa violación al VIH y él la ocultó. Es que precisamente es lo que uno también se pregunta, Sandra, frente a este hecho de la mayor gravedad. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué consecuencias puede tener? Ya tenemos la renuncia del ministro,
claramente, pero ¿qué más puede ocurrir? Pues mire, lo primero que tengo que decir, Erika, escuchando esas declaraciones es que las lamento muchísimo porque durante toda la administración Santos, inclusive antes, esto creo que es un proceso que empieza con la administración Uribe, que es lo más paradójico del asunto. En el Ministerio de Defensa de hay Santos. todo un proceso de formación de los militares en materia de derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Parte de lo que hace que hoy tengamos las Fuerzas Armadas más profesionales de la región no es solamente la capacidad de utilizar unas armas sofisticadísimas y la capacidad de ofensiva que tengan, sino que además son supremamente sensibles y han aprendido, porque así lo quisieron los gobiernos, cuáles son las reglas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Y una regla impajaritable del derecho internacional humanitario es que usted tiene que proteger a los niños y tiene que proteger a los civiles en cualquier circunstancia. No hay ninguna norma del derecho internacional humanitario que diga que un niño que ha sido objeto de reclutamiento forzoso se convierte en combatiente y por eso es absolutamente legítimo atacarlo. Eso no existe. Entonces, parte de la responsabilidad que tiene el gobierno es la de proteger a estos niños y no la de asesinarlos. Y si tienen información de que estos niños estaban en este campo, le hago la analogía con el pasado. Cuando los gobiernos colombianos supieron que había campos de secuestrados, es decir, de civiles en campamentos de las FARC, no los atacaron justamente porque no querían producir, digamos, el daño tremendo hacia la población civil que implicaba asesinar a secuestrados que estaban en campos de las FARC. ¿Por qué no podían utilizar exactamente la misma lógica acá? Si finalmente los niños son personas que son reclutadas forzadamente, son, si lo quiere poner de esa forma, secuestrados por estas fuerzas ilegales y necesitan ser protegidos por el Estado. Entonces, a mí me preocupa mucho eso y quisiera decir simplemente que el gobierno debería pegarle una reflexionada a esto y fijarse en los discursos que tienen sus eventuales candidatos para ser ministros de defensa y en qué medida están dispuestos a pegarle esta estirada terrible y esta tergiversada terrible al derecho internacional humanitario para justificar acciones absolutamente ilegales a la luz de ese derecho. Si yo fuera el gobierno, preferiría 1000 veces tener a una persona que tenga absolutamente claro cuál es la línea que divide los comportamientos permitidos de los comportamientos no permitidos por el derecho internacional humanitario. Y termino con una nota pequeña. A mí me parece muy paradójico que un grupo político que ha insistido de todas las formas, tamaños y colores que esto no es un conflicto armado, ahora se defienda utilizando el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es un grupo de normas que aplica a situaciones de guerras internas o de guerras externas. Entonces se van a tener que decidir. O usan el grupo de normas del derecho internacional humanitario y admiten que esto es un conflicto armado y no siguen presionando a la comunidad internacional para que borre de todos los acuerdos el término conflicto armado, o se sujeta a las normas de derechos humanos que son mucho más amplias, mucho más demandantes y que esperan un comportamiento mucho más responsable del Estado frente a los civiles, pero van a tener que tomar una decisión pronto. Roy, consecuencias penales, consecuencias disciplinarias frente a este tema. Incluso muchos ya están advirtiendo que esto podría conducir a que no se adelanten más operaciones tipo bombardeo en el interior de las fuerzas militares, lo cual es muy complejo teniendo en cuenta las amenazas que hoy existen de las organizaciones armadas ilegales. No puedan hacerse bombardeos contra los delincuentes. Le pongo un ejemplo de mi profesión de médico cirujano. Es como si un cirujano torpe, como este exministro Botero, mata a los pacientes en lugar de salvarlos, nadie puede concluir que entonces hay que prohibir las cirugías. No, por supuesto que las fuerzas militares pueden y deben atacar a los criminales. Los asesinos verdaderos son las mafias del narcotráfico indolentes que están matando a los indígenas, a la guardia indígena, que están matando a los ingenieros que hacen su tarea como hicieron hace unos días en el norte del Cauca, que están asesinando líderes sociales para controlar el territorio con complicidades políticas de grupos sucesores del paramilitarismo y clanes políticos que además ganaron las elecciones con esas complicidades y son el origen del poder corrupto. Este es un asunto mucho más de fondo y, por supuesto, recuperar la legitimidad de las fuerzas militares para bien de la sociedad colombiana es indispensable y respaldarlas en su tarea. Lo que hay que hacer es lo que aquí se ha dicho, que respeten el DIH, para eso existe. Y además el DIH los protege de no terminar en la cárcel común, que era lo que ocurría antes de que reconociéramos el conflicto. Gracias al DIH y gracias a la JEP, que tanto atacó la senadora Paloma Valencia y el Centro Democrático, más de 2000 militares han podido volver a sus hogares, a sus familias, con el compromiso de la no repetición y de la verdad.
Si no estarían purgando penas de 30 o 40 años de cárcel porque cometieron crímenes, claro, porque la guerra es cruel. Pero hicimos la paz fue para parar la guerra, no para vengarse de nadie. No puede un ministro y un gobierno y un ala guerrerista desconocer la paz y ahora vengarse de las víctimas, y vengarse de los niños, y vengarse de los estudiantes, y vengarse de los indígenas, viendo o inventando enemigos en todas partes. Sabe muy bien Sandra, que es una académica profunda, que detrás no hay ingenuidad de este ministro. Hay una línea ideológica. Él es agente de una política pública, que es la política de Carl Schmitt, del viejo fascismo, la dialéctica amigo-enemigo, en que hay que graduar de enemigo al estudiante, al joven, al campesino, al periodista, y si es un enemigo externo o interno, entonces la guerra es justa y es lícito matarle. Esa es la tesis de José Obdulio, que la defiende y que viene, por supuesto, desde Aristóteles y San Agustín, y esa es la que justificó miles y miles de guerras y miles de muertos. Nosotros no creemos en eso, creemos en el diálogo, creemos en la solución dialogada a los conflictos, en que hay que oír a las comunidades y que jamás se debe mezclar las armas con la política. La maldición del narcotráfico hay que atacarla, pero ese es otro debate porque en eso también se equivoca este gobierno. Hay que oír también a las familias, Sandra y senador Barreras, de estas niñas, de estas menores, la mamá de la niña de 12 años diciendo cómo ella fue reclutada por la fuerza o cómo la joven de 17 años fue raptada cuando visitaba a un familiar, porque hay muchas personas que están justificando de manera muy cínica, de manera muy descarada, verdaderamente insensata, que es que estaban ahí probablemente porque ya tenían una edad no, que pues les si el permitía general dijo que eran hacer. parte del anillo de seguridad del delincuente cuando eran niñas secuestradas, víctimas, que pedían que las rescataran las madres y el personero, y en lugar de rescatarlas las mataron. Es que eso no tiene Ahí justificación están documentados alguna. los casos. Vamos cerrando. Sandra Borda, sus reflexiones finales frente a este episodio que a todos nos ha sacudido enormemente en Colombia, frente, por supuesto, a la actuación del ministro de Defensa, de nuestras fuerzas militares, a las que respaldamos y agradecemos su labor, sin lugar a dudas, también del presidente Iván Duque, pero sobre todo al accionar criminal de estos grupos armados ilegales que siguen reclutando de manera forzosa a las niñas y a los niños de las zonas más distantes del país. Pues Erika, yo tristemente lo que tengo que decir es que cuando estalló el escándalo de los falsos positivos, digamos, siempre pensé que la clase política colombiana y que los gobiernos que se encargaban de pelear la guerra contra estos grupos ilegales tendrían una curva de aprendizaje y que de una forma u otra aprenderían, si eso se puede decir, a pelear esta guerra que nos ha tocado pelear desafortunadamente en una forma un poco más humana, que para eso está el derecho internacional humanitario y demás. Pero es muy difícil cuando hay un sector político de este país cuyo problema no es que no tenga una curva de aprendizaje, sino que parece no querer aprender que hay forma de pelear estas guerras que nos permiten respetar a los civiles, que nos permiten cuidar de los niños y que nos permite proteger a la población que no se quiere ver involucrada en este tipo de cosas. Yo estoy empezando a sospechar que esto no es un problema de curva de aprendizaje, estoy empezando a sospechar que consideran legítimo y que consideran normal pelear las guerras de esta forma, y a mí honestamente no me gusta vivir en un país donde hay un gobierno así. Gracias, Sandra Borda. Senador Roy Barreras. Una conclusión final. Yo defendí a los pilotos del bombardeo de Santo Domingo en Arauca. Y lo hice porque estudié el caso a fondo y llegué a la conclusión de que el capitán que estaba al mando y el teniente habían recibido información equivocada, recibieron órdenes, cumplieron con su deber y los hicieron cometer un error trágico. Pero eso no se le ocultó al país y ellos le contaron al país lo que había ocurrido. En este caso, no solamente había estos niños de por medio, sino que se le ocultó la verdad del país. Por eso se fue el ministro y creo que es apenas el primer paso para que alguien que llegue a esa cartera recupere la confianza y la legitimidad de las fuerzas militares. Esas fuerzas militares que queremos, que respetamos y que el ministro estaba dividiendo y usando y manipulando. Ayer obligó a 50 generales a ir en un acto intimidatorio a la plenaria. Nada tenían que ser ahí. Era para escudarse en ellos. Él sí los estaba usando de escudos humanos. Ahora me escribían en un trino, en una frase, una paradoja que resume todo en 3 palabras. El ministro de Defensa no fue capaz de defenderse.
Señoras, muchísimas gracias, Sandra, por sus explicaciones, siempre a la luz del derecho internacional humanitario, que es esa hoja de ruta que precisamente debe llevar el país, que como el nuestro enfrenta un conflicto tan complejo, tan doloroso, y por supuesto el control que se realiza en el Congreso de la República, donde se ha revelado esta situación trágica, la solidaridad, el cariño para las familias de estos menores de edad y para tantos menores de edad que en estos momentos están siendo víctimas de todo tipo de violencia física, de violencia sexual y por supuesto muchas veces relacionada con el conflicto armado. Y las que más nos de las sigue veces, sacudiendo. Erika, en los hogares. 15.000 casos de niños abusados el año pasado en los hogares. Sí. Esa es otra tarea enorme que hay que hacer en materia de bienestar familiar y protección a la niñez y a las madres cabeza de hogar. Los desafíos enormes que tiene este país, que como dice Sandra, es el que nos tocó vivir. De aquí nos Y el que hay que quedamos. De mejorar, aquí porque nos el país quedamos. mejora y va a mejorar más. Hay que seguir trabajando por él. Sin duda, así es. A ustedes muchísimas gracias también por habernos acompañado. Son las 9 de la noche, 21 minutos. En Opina Bogotá, este espacio para la opinión, para el debate, para el análisis de los temas que nos interesan a todos los habitantes de Bogotá y del país. Muchas gracias por acompañarnos. Que descansen.